Europa puede morir. No, ¿qué digo? Europa puede morir. Nuestra Europa actual es mortal y puede morir. Hay que ser precisos con las declaraciones de Emmanuel Macron que han dado la vuelta al mundo. Macron, el presidente de Francia, nada menos, reconoce la situación que está viviendo el viejo continente, enfrascado a través de sus miembros de la OTAN en un conflicto contra Rusia. Europa puede morir. Palabras de Macron, insistimos, que nos hacen preguntarnos hacia quién va dirigido este mensaje. Ha dicho textualmente, acá necesitamos citarlo para que no piensen que estamos parafraseando ni nada semejante, ¿sí? Palabras de Macron que fueron hace unas horas nada más. Atrás quedaron los días en que Europa compraba su energía y fertilizantes a Rusia, subcontrataba su producción a China y delegaba su seguridad en los Estados Unidos de América. Un discurso histórico, dicen desde Euronews, las palabras de Macron. ¿Cuál es el verdadero contexto? ¿Qué se esconde tras esta frase de Macron? ¿A qué le tienen miedo los líderes? Es algo que nos preguntamos y que intentaremos resolver con un invitado de lujo que está con nosotros en este programa, en esta jornada. Hablamos del señor Eric Calcaño, escritor y político, pero también desde luego hay que mencionarlo, fue embajador nada menos de Argentina en Francia, ha sido senador, diputado, por supuesto es una persona con experiencia, trayectoria política y desde luego nos va a dar una mirada más profunda de lo que está pasando en el viejo continente. Eric Calcaño, bienvenido a Prensa Alternativa, un placer conversar contigo como siempre. Bueno, muchas gracias Prensa Alternativa por permitirme de nuevo estar con ustedes y aunque haya un poco más frío en Lima, nosotros sí queremos que nos exporten un poco más de calorcito en todos los sentidos del término, sobre todo el espíritu latinoamericano y político que nos anima. Muchas perfecto, gracias. Eric. Es tal cual, nosotros encantados de exportar ese calor, más bien nosotros queremos un poco más de frío. Pero Eric, hablando de frío, porque frío es el señor Macron, la verdad, las palabras de Macron, a ver, llegan en un momento bueno, histórico, sí. Claro, en Argentina decimos pecho frío. Un pecho frío es una persona que trae mala suerte. Por ejemplo, nunca hay que ir a un partido de fútbol con una persona que trae mala suerte porque el equipo duro va a perder. Decimos pecho frío. Pero en este caso, más que pecho frío, Macron no acta las consecuencias de la historia porque dice que Europa puede morir. Europa ya está muerta. Europa se murió el día que se aprobó el Tratado de Maastricht, en el cual se adoptó el euro, que no era nada más ni nada menos que el marco alemán expandido a toda Europa. ¿Europa siempre fue así? No. Lo que es mucho más avergonzante para gente como Macron, que por último no es más que un tecnócrata salido de la banca financiera, que mal puede situarse en la talla de presidentes franceses como fueron de Gaulle, como fue Pompidou, como fue Giscard d'Estaing, como fue Mitterrand, como fue Chirac, y después tenemos ese declive terrible en administradores sin visión de Francia. Las primeras palabras de las memorias del general de Gaulle son: Je me suis toujours fait une idée de la France. Siempre me hice una idea de Francia. Y es esa idea que él trató de expresar de Gaulle, en la realidad, construyendo los hechos que hicieron de Francia un país colaboracionista con los nazis a una de las potencias triunfantes. Pero esa capacidad política ha desaparecido, desgraciadamente, de nuestra querida Francia, de nuestra dulce Francia, de la patria de los derechos humanos, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Parece que ahora todos se pelean para ver quién hace las leyes más antimigrantes posibles, las más xenófobas, las más represivas. Cuando la población de Francia, como todo país bien constituido, en las 3/4 partes es de origen inmigrante. Es decir, me refiero una vez más a los grandes clásicos, en este caso a Asterix el Galo. Asterix, en esa tira cómica que podíamos leer cuando éramos chicos o que se puede leer aún hoy,
Era el arquetipo del francés, el galo, pero del galo ahora, y tomado por mucho humor por René Goscinny, que vivió 20 años en Buenos Aires, se echó de paso, era una especie de caricatura, de humor. Ahora, cuando lo caricatural se toma en serio, estamos en graves problemas. Macron dice, Europa puede morir. Yo creo que Europa está muerta desde, como dije, la adopción de una moneda común que ponía a la hora alemana la productividad de todas las economías europeas. Veamos si no lo que pasó en Grecia, o los famosos PIG, Portugal, Italia, Grecia, España. Es decir, Europa fue un proyecto. Y fue un proyecto hermoso cuando fue un proyecto político. Cuando, al final de la Segunda Guerra Mundial, uno podía tener, no sé, en Bélgica un ministro como Spaak, que había participado en la resistencia antinazi, que se podía tener en Francia, el primer gobierno de Gaulle o los que le siguieron, que también tenían una formación de izquierda o de derecha, pero profundamente antifascista. Podíamos tener un De Gasperi en Italia. Europa fue un proyecto político, social cristiano o socialdemócrata, pero fue sobre todo un proyecto político. Y Europa muere en el momento en el cual el proyecto político decae y pasa a ser un proyecto económico, pero sobre todo financiero, que es el sentido de los acuerdos de Maastricht que establecen el euro. Y a partir de ahí ya no hay líderes, hay administradores. Y es ese momento en el cual podemos referirnos a otro gran teórico político, esta vez norteamericano, como Edgar Allan Poe, que en El extraño caso del señor Valdemar nos refiere a la historia de un cadáver que todavía habla. Europa está tan muerta como el cuerpo del señor Valdemar, y sin embargo habla, pero ya habla de la boca, no de los Spaak, no de los de Gaulle, no de los de Gasperi, sino que habla por la boca de empleados financieros. Y ese destino para Europa es una lástima. Seremos nosotros, los latinoamericanos, que preservaremos y enriqueceremos el legado del siglo de la Ilustración, el que presidió a nuestras independencias, el legado de la filosofía crítica, el legado del conocimiento. Pero hoy Europa está alienada con respecto a sí misma. Esto está como para titular, ¿cierto, Lorenzo, acá nuestro productor? Europa ya está muerta. Perdón, Lorenzo, sí, Europa se murió, pero no se dio cuenta, como el caso del señor Valdemar, que se murió, pero el cadáver seguía hablando, pero las cosas que dice son incoherentes. Es decir, ese es el problema. Europa existe en tanto proyecto político. Toda nación, toda unión regional, solo existe en tanto hay un acuerdo político, un proyecto político, y después una instrumentación económica. Cuando la economía, y en especial la economía financiera, supera el proyecto político, es posible que el proyecto político se cumpla mal, porque los griegos no tienen la misma productividad que los alemanes. Entonces, ¿para qué darle la misma moneda? Es una tontería. Y cuando uno resigna la moneda, resigna la soberanía. ¿Y saben qué? La soberanía es importante para la libertad de los pueblos. Perfecto, Eric. No, por favor. Es algo coherente, está bien sustentado lo que mencionas, y desde luego entremos ahora en este punto, porque claro, Emmanuel Macron habla de una realidad, o en todo caso trata de, para que la caída no sea tan dolorosa, advertir lo que se viene. Pero claramente en su discurso, que insisto, lo han catalogado como histórico en los medios occidentales poderosos, entre comillas poderosos, habla nuevamente de Rusia, insiste, no estamos en este momento para dudas, dice, es momento de enfrentar la amenaza que significa Rusia. La pregunta del millón es, ¿a quién se lo está diciendo? ¿Se lo está diciendo a los líderes de Europa, a los miembros de la OTAN, para que tal vez milagrosamente ya no sea solamente el 2% del PIB? ¿Se lo está diciendo a los ciudadanos
para que se enrolen cuando se habla ya de que, por ejemplo, en Polonia quieren echar a patadas a los refugiados ucranianos para que vuelvan a su país natal y combatan contra Rusia. Es una situación bastante confusa, Eric, un discurso que ni el propio Macron uno entiende a quién se dirige, ¿no? ¿Qué impresiones tienen sobre esto? Leí los comentarios del diario Le Monde, ese diario que es prácticamente la voz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, y yo me acordaba cuando Le Monde era un verdadero diario en el cual se analizaban las situaciones, había un espíritu crítico y no eran voceros de la ignorancia de la historia, porque calificar el discurso de Macron como histórico es posible solo si se ignora la historia. Pero bueno, parece que los líderes de Occidente están cultivando la ignorancia con bastante éxito. De hecho, creo que fue una profesora de la Universidad de Essex en Gran Bretaña que hace 15 o 20 años inauguró una cátedra sobre la ignorancia y todo el mundo se burlaba de ella. Y al final tenía razón, había que estudiar la ignorancia. Porque el desconocimiento de la historia, el desconocimiento de la historia de los pueblos, de las situaciones reales, Macron dice, Rusia es el peligro. Bueno, pueden invadirla. No creo que el ejército francés actual sea mejor que el de Napoleón. Y bueno, si a Napoleón no le fue bien, ¿para qué hacerlo? No han leído las memorias de Caulaincourt, no han leído las memorias de los soldados franceses que participaron, o de Stendhal. Lo que quiero decir es, hay una visión de crear un enemigo para tratar de fundamentar la propia posición. La legitimidad de las democracias occidentales europeas hoy reside en crear un enemigo más que en avanzar los propios resultados. Esto es, cuidado que vienen los rusos, así que soportemos la especulación financiera, la baja de los salarios, el alza de la inflación, la precarización del trabajo, porque hay un enemigo externo. Pero eso en Francia funcionó. Funcionó muy bien, pero funcionó en 1914, cuando la lucha era contra los alemanes, cuando tenían que recuperar Alsacia-Lorena. Hoy, ¿qué quiere recuperar Macron? ¿Qué quiere Macron? Ese es el problema. Y si lo preguntásemos a Macron, quizás no podría contestarnos. Lo que quiere Macron es, frente a las elecciones europeas que ya se vienen en toda Europa y en Francia, tratar de decir, hay un peligro, yo no soy muy bueno, pero los de frente son más malos. No es una buena idea, porque a veces ganan los malos. François Mitterrand introdujo un sistema electoral en su presidencia que le daba representación a la extrema derecha. Entonces en Francia había una derecha republicana, gaullista, eran tipos de derecha, pero eran antifascistas. Pero al mismo tiempo dio lugar Mitterrand a esa expresión, el Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, de extrema derecha. Entonces, claro, al final, dividiendo a la derecha, ganaba Mitterrand. El problema es que ahora esa extrema derecha se comió a la derecha republicana. Hoy no hay una derecha republicana, no digo en Francia, lo digo en Europa. De hecho, Giorgia Meloni, que viene de la República de Saló, viene, es heredera directa del mussolinismo, es primer ministra de Italia y tiene una política liberal muy conciliadora para afuera, muy otanista, diríamos, y una política represiva, antimigratoria, xenófoba para adentro, antiobrera. Entonces, ese es el fenómeno que me parece que sobre el cual deberíamos interrogarnos y saber en qué lugar está Macron, sobre qué pie baila, como dicen los franceses, porque a veces baila sobre un pie que le conviene, otro se no le conviene. Digo, el oportunismo político nunca es buen negocio. Y lo que enfrentamos hoy, esta vez a nivel global, es en el resurgimiento de una extrema derecha que es filofascista en la mayoría de los países o directamente fascista. Es decir, y que Macron se va a presentar como el gran resguardo frente a lo terrible que puede venir. Es decir, apostás al miedo que pueden tener los electores para que te elijan a vos, aunque no tengas proyecto. Eso es
tirar la política bien abajo. Pero cuidado, cuando uno trata mal a la política siempre toma venganza. Es verdad, es verdad. La pregunta también que nos hacemos nosotros, Eric, es quién asesora al señor Emmanuel Macron. O sea, entiendo yo que detrás de ese discurso hay un equipo que lo respalda, ¿no? Que lo respalda. Porque, bueno, si hablamos de líderes, entre comillas, o líderes de cartón, ¿cómo no, por ejemplo, preguntarnos quién asesora a Javier Milei? Uno se pregunta, y hablaremos ya de Milei más adelante, Eric, porque es un tema importante también, ya que estamos hablando de estos líderes de Yo tengo cartón. la respuesta, ¿eh? Sí. Conocemos a su asesor principal. Así que, querido Enzo, cuando quieras develamos el misterio. No, por supuesto, hablaremos de eso en breve, por supuesto, Eric, porque esta conversación nos la debíamos, que tiene que ver con lo que está pasando en Europa, pero también hablaremos de lo que está pasando en América Latina, ¿sí? Pero ya para redondear un poco más esta idea, Sí. a ver, volviendo al tema Europa, que se ha vuelto un escenario, creo yo, caldeado, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania, desde luego, no quita la posibilidad de que esto escale, ya lo ha dicho Rusia en algún momento, ¿no? Tal vez el contexto actual sea distinto en unos años si es que se atreven a provocarnos. Y ya habla, por ejemplo, Rusia de la detección de más de 30.000 efectivos en las fronteras. ¿Ah? Estamos hablando de un tema bastante crítico. Ya la OTAN empieza a trabajar en esto. Pero ahora Macron en su discurso precisamente habló de un tema puntual. Usó la palabra autodefensa, una defensa soberana para Europa, excluyendo a Estados Unidos en su discurso. Ya habla Macron, insisto, de despegarse, de deslindarse de la potencia del norte. Detrás de esto, en verdad, hay algo genuino, Eric. En verdad, esta Europa, creo yo, lo está tratando de vender Macron. ¿Quiere independizarse de la potencia del norte? ¿Quiere despegar de Washington? ¿O es solamente un discurso provocador de Emmanuel Macron, a quien seguramente, si es que los cálculos no fallan, será el próximo presidente de Estados Unidos, que es Donald Trump? ¿Cómo ves este escenario? Bueno, empecemos por Francia. Me parece que Macron trata de elaborar algún discurso que trate de convencer a alguien. Su gestión económica y su gestión política ha ido a favor de los sectores más concentrados y en prejuicio de los sectores trabajadores. Entonces lo que queda es llamar una especie de unión sagrada contra un enemigo que es el salvaje ruso, que era antes el bolchevismo, etc. El hecho de que los países occidentales manden tropas, los países de Europa Occidental manden tropas a Ucrania, es una pésima idea, porque la realidad está hecha de dos cosas, esencialmente, de lo concreto y de lo simbólico. Concretamente, el aporte de soldados de Europa profesionales, de Europa Occidental a la guerra en Ucrania contra Rusia, no es un factor que vaya a decidir la batalla. No. Creo que la guerra de Ucrania ya está perdida para los occidentales, para la OTAN, pero no lo quieren reconocer. Pero sí es devastador desde el punto de vista simbólico, porque la última vez que hubo italianos, franceses, alemanes peleando contra los rusos fue en la Segunda Guerra Mundial, y precisamente bajo el mando de un señor llamado Adolf Hitler. Entonces, los rusos tienen experiencia en ese tipo de cosas. Para los rusos, el tiempo es sangre, que es lo que dijo el Zhukov, no Yukov, Zhukov, el que era el comandante en jefe del frente de Stalingrado. El tiempo es sangre, y cuando el tiempo ya no es más sangre, entonces el tiempo es tierra, y es ahí cuando suelen ganar, como ganaron todas sus guerras defensivas. Entonces es un error enorme para Europa Occidental mandar tropas regulares a pelear por Ucrania, porque no van a decidir la suerte de la batalla, y el costo simbólico, como dije, va a ser devastador, porque los rusos que están hoy en el frente van a tener en la otra trinchera a los hijos y a los nietos de los tipos que invadieron Rusia en 1941.
y después de 27 millones de muertos, hay cosas que los pueblos olvidan difícilmente, aunque mejora mucho la puntería. Una Europa independiente desde el punto de vista de la defensa ya se había pensado en los años 50 con la Comunidad Europea de la Defensa, la famosa SED, que se trató de instalar como una especie de respuesta a lo que era la OTAN, que no terminaba de nacer, al peligro ruso, que no terminaba de concretarse, pero sobre todo fue rechazada en la mayoría de los países porque eso significaba el rearme de Alemania. Y Alemania, estamos hablando del 52, 53, bueno, hacía 6, 7 años no había hecho cosas muy lindas. Entonces, el desarme alemán era una prioridad en ese momento, hoy no lo es más, y la idea de una Europa de la defensa de Macron tiene la misma consistencia que los sueños, y los sueños son, porque ¿cómo pensar una defensa europea sin el Reino Unido de Gran Bretaña, pero que ya no es parte de Europa? ¿Cómo pensar una defensa de Europa sin un complejo militar industrial que lo alimente? Pero en ese caso habría que sacar recursos de los sectores sociales para dárselos a la defensa. Lo mismo que hizo la Unión Soviética en el momento de su caída. Entonces, la fragilidad con la que se manejan las cosas es muy grande. La otra es hacer armas nucleares, pero entonces que son más baratas, más rápidas, más efectivas, pero cuyo efecto real y simbólico sería también devastador. Me parece que hay una profunda contradicción entre cuáles son las realidades concretas y cuáles son las realidades simbólicas. Y que los líderes europeos no saben, queremos ser independientes, pero queremos depender de Estados Unidos. Hemos delocalizado todas nuestras industrias porque era mejor que las zapatillas las hicieran los obreros esclavos en Tailandia. Pero ahora necesito hacer las zapatillas acá. Pero los obreros me piden mucha plata. Es decir, la propia sociedad europea tiene que mirarse a sí misma y saber lo que quiere. Pensar en un europeo puro es tan ilusorio como pensar en un latinoamericano puro de cualquier país que sea. Si no asumen su condición de mezcla permanente, van a tener problemas y ese discurso étnico-racial va a llevar a la frustración y, por último, a los votos a la extrema derecha. Es una lástima, pero hoy parece que solo podemos elegir entre opciones superadoras del capitalismo, como las que puede encarnar Mélenchon en Francia, u opciones que van a reforzar ese capitalismo sobre una base xenófoba, como las de la señora Le Pen. Pero ya no hay más lugares para los Macron. Se terminó el tiempo. Mientras tenemos, Eric, a un Macron que intenta, según él, alejarse de Estados Unidos y piensa ya en la soberanía de Europa, tenemos Tarde. una contraparte. Tarde y poco. Tarde y poco. Tarde y poco. Tenemos una contraparte. Too late. Tenemos una contraparte, Eric, que por el contrario se siente cada vez más embelesado con Estados Unidos, obsesionado con que se hable de él y se hable desde luego de la bandera de las barras y las estrellas, ¿no? Hablamos de Javier Milei, vamos a dar un salto definitivo, ¿sí? De Europa a Sudamérica. Porque no podemos dejar de hablar, insisto, esta conversación arranca hablando de líderes descabellados. Bueno, este tiene bastante cabello, Milei. Y el no problema deja es que de le crece para adentro. No deja de ser noticia Milei, Eric, no deja de ser noticia, sí. Desde luego. Y su obsesión, sus vínculos con Estados Unidos. Porque claro, por un lado tenemos a Europa que entre comillas intenta marcar distancia y enviar un mensaje, ¿no? Al menos en plano defensivo. Tenemos un Milei que todo lo contrario. Cada vez se siente... Perdón, quisiera volver sobre algo que me olvidé de mencionar, que lo tenía en la cabeza. Por supuesto. Bismarck, el gran canciller alemán, que es el artífice de la unificación alemana del siglo XIX, la proclamación del imperio alemán del Segundo Reich en el Palacio de Versalles en 1870, Bismarck dejó como legado histórico: Alemania jamás se tiene que pelear con Rusia. Y sobre todo, si los alemanes somos aliados de los rusos, nos voy muy bien a los dos. Y es lo que hizo Estados Unidos, cortar esa alianza. Que hoy Alemania, bueno, encuentra a sus viejos demonios. Perdón, quería retomar eso antes de caer en el grotesco del señor presidente de la Nación Argentina. El señor presidente, ¿no?
motosierra, Milei. El punto que has mencionado es importante, ¿no? Desde luego, Estados Unidos y tratando de ejecutar un plan que bueno, aparentemente funcionó a estas alturas ya. Y, por supuesto, también a Milei dentro de esta narrativa, porque Milei sigue mostrando ese énfasis en vincularse cada día más a Estados Unidos, en una semana bastante cargada, con movilizaciones del sector estudiantil en su gran mayoría. Hablemos de este personaje, Eric, de Javier Milei y su Bueno, obsesión a la... Esta palabra espero no me la censuren, es un poco grotesca, la fela puntos suspensivos, sí. Washington. ¿Qué Sí, impresiones digamos te... digamos la sumisión sin límites. Ok, sumisión sin límites, más Más elegante. allá de los deseos del dominador. Ok, Bueno, el fascismo, como lo podemos leer en Franz Newman, en el Behemoth o en Albert Hirschman, eh, el fascismo es básicamente un régimen de frustrados. La base social del fascismo es la frustración. Esa frustración se encuentra sobre todo en los sectores de clase media y clase media baja. No suele ser un fenómeno de las clases populares ni obreras, y en general las oligarquías lo desdeñan por ser poco culto al fascismo. Pero sobre la base de la frustración, en Argentina se ha dado el fenómeno que después del mal gobierno, hay que decirlo, de Alberto Fernández, representando al peronismo, ¿qué va a ser? Designado por Cristina Fernández de Kirchner, en vez de tener elecciones internas. Bueno, el asunto es que y después de la pandemia, el encierro y toda esta cuestión, ha habido un movimiento de frustración muy grande y que eligió por último una persona resentida, profundamente antisistema, antisistema democrático, quiero decir, que es este señor Javier Milei. Durkheim, en general, siempre desaconsejaba mezclar la psicología con la sociología, pero en la Argentina, que somos el país con más psicólogos por metro cuadrado, debemos evocarla, habida cuenta que hay una cuestión de venganza personal en el comportamiento de Javier Milei hacia la universidad pública, hacia el Estado, hacia el bien común, que quizás tienen su raíz en una existencia profundamente frustrada. No es un problema, digo, hay médicos que pueden tratar eso, pero, y ahí es donde vamos al asunto, Milei no es más que el mascarón de proa grotesco, grosero, limitado profundamente, de 4, 5 o 6 grandes empresas. Techint, que exporta acero al mundo y que quiere flexibilizar las condiciones sociales de los trabajadores metalúrgicos, puesto que al final parece que la plusvalía existe. Marx tenía razón, había que explotar a los obreros para tener beneficios, no solo tener un buen producto. Después tenemos a Mercado Pago, que es una empresa como no sé, Alibaba o Amazon, que distribuye todos los productos que uno compra por internet en Argentina, que tiene el monopolio que le brinda el Estado y que además es subvencionada por el Estado. Entonces, ese nuevo líder empresario, ese Elon Musk a la Argentina, pobre Elon Musk, que se llama Marcos Galperín, vive en Uruguay para no pagar impuestos en Argentina porque los impuestos son siempre confiscatorios, ¿no? Después tenemos a Ernequian, que es otro empresario importante, que tiene los aeropuertos de la Argentina y muchas empresas más, que ahora lo que busca es privatizar la aduana. Dios nos libre. Una buena noticia para todos los narcotraficantes, por supuesto. Y después tenemos a Elstein, que es otro empresario que tiene el banco hipotecario y tiene muchas propiedades y quiere quedarse con toda la tierra del Estado. Es decir, el capital concentrado, no hablo de las pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas, del sector privado, de la sociedad civil, pero las muy grandes empresas argentinas, monopólicas, le han dado a Milei el cometido que está haciendo. Pero Milei en el fondo no es nada
es simplemente la persona inculta y grosera que podemos ver. Pero atrás, como en todo fascismo, atrás lo que encontramos es la cartelización de las grandes empresas monopólicas. Por supuesto, tanto locales como las que mencioné, como internacionales, en las cuales hay evidentemente muchas estadounidenses que quieren llevarse el litio, los minerales, los recursos naturales, etcétera, etcétera, y además implantar bases norteamericanas en territorio argentino, sobre la base de un anticomunismo más digno de los años 60 o 70 que de lo que está sucediendo hoy. En sí, Milei se proclama anarcocapitalista, lo que es una contradicción en los términos, al menos para los que, sin ser anarquistas, respetamos la doctrina de Proudhon o de Kropotkin o de otros revolucionarios que trataron de organizar al pueblo según determinadas maneras y que en España tuvo bastante desarrollo en el anarcosindicalismo, particularmente en Cataluña, donde peleó mi tío abuelo en la guerra civil de los anarquistas. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo soy peronista, pero bueno, mi tío abuelo estuvo ahí y el anarquismo, contrariamente a lo que uno cree, no es algo desorganizado, sino que por el contrario, el anarquismo supone la organización de la comunidad, sin patrones, sin Estado también, pero ni patrones ni Estado. Es una utopía, lo sabemos, y podemos criticar ad infinitum al anarquismo, pero en el fondo era una cuestión idealista, muy criticada por Marx y Engels, por supuesto, pero acá lo que tenemos, lo que propone el supuesto anarcosindicalismo de Milei, es un sistema en donde no hay Estado, pero sí hay patrones. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque el anarquismo era ni Estado ni patrones. Ahora no, Estado no, que es malo, pero patrones sí. Y ahí vamos a la gran contradicción del supuesto anarcocapitalismo o de los libertarios. Porque el Estado lo van a necesitar para reprimir, lo van a necesitar para disciplinar y sobre todo lo van a necesitar para socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. El endeudamiento externo, los impuestos que se pagan, la destrucción de la salud pública, de la educación pública, del bien común, eso que en política consideramos central, es el proyecto de Milei. Yo he sido legislador, peronista. Enfrente mío tenía radicales. Pero mi discusión con ellos era sobre las diferentes visiones que teníamos del bien común. El bien común no se discute. Ahora, ustedes piensan una cosa, yo pienso otra. Votemos y que gane el mejor. Acá no hay bien común con Milei. Milei desaparece el bien común. Desaparecido, una frase difícil en nuestros países, ¿no? Bueno, también desaparece el Estado. Al Estado en su función social. En Argentina hay personas que se mueren por no recibir los medicamentos oncológicos, por el cáncer. Ya no se atiende más a los comedores populares. La burguesía argentina, que había logrado un montón de comedores donde los pobres se alimenten, ahora incluso se corta eso. La manifestación del otro día, que reunió 800.000 personas en la ciudad de Buenos Aires y 1,5 millones en todo el país, fue una manifestación de la clase media. Por supuesto, el movimiento obrero acompañó. Y acompañó una presencia fuerte. Pero en la manifestación, la mitad de las personas estaban encuadradas en una universidad o en un sindicato, y la otra mitad eran personas que iban sueltas, en familia. 800.000 personas en el centro de Buenos Aires y los comercios no cerraron. Es decir, no había miedo a la manifestación popular. Estaban todos los comercios abiertos, los cafés repletos, todo el mundo discutiendo de política. La sociedad civil, diciéndole a Milei, no, en la Argentina la universidad es gratuita, es laica, es federal y se aceptan a los estudiantes de todos los países. Tenemos una discusión ahora, ¿le quieren cobrar la universidad gratuita a los extranjeros en la Argentina?
va en contra de nuestro ser nacional. La formación de un profesional de Chile, de Perú, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, porque vienen muchos brasileños también, o de españoles que vienen a estudiar ontología acá en Argentina, es un poderoso medio de solidaridad, porque cuando vuelvan a sus países van a hablar bien de la Argentina. Entonces, echar a los extranjeros no solo es antinatural, antisocial, sino que es un gravísimo error. Dicen, en la Universidad de Medicina hay 20% de estudiantes extranjeros. Es poco, deberían ser la mitad. Y entonces así nosotros podríamos tener en Latinoamérica una verdadera consustanciación de nuestros pueblos y de nuestros profesionales. Un famoso presentador de televisión en Argentina, Luis Rial, tuvo un problema en Colombia, un problema de salud muy grave. Los médicos que lo atendieron eran egresados de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, la gratuidad universitaria me la pagaron en Colombia. Es decir, no es una cuestión de utilitarismo, es que el propio profesional después le quiere devolver al país lo que ha conseguido. Y es nuestro honor que nuestros hermanos latinoamericanos honren nuestras aulas. Y jamás serán considerados extranjeros. Extranjeros son los otros. Esas palabras me hacen pensar mucho en lo que lo habíamos comentado en algunos de nuestros programas, ¿no? Porque claro, Javier Milei utilizaba frases bastante provocadoras, decía, esos son centros de adoctrinamiento, hablando de una manera despectiva, pero el mensaje que se ha sentido esta semana ha sido colosal. Colosal al punto que uno se preguntaría, Eric, si esto llevará incluso a que Javier Milei y su entorno retrocedan en estas políticas. Sabemos que Milei es un tipo cerrado y desde luego tampoco es que todo lo decida él, es una marioneta también, hay que mencionarlo, pero no se puede desconocer el efecto de la calle. La calle habla. Cuando la calle habla tienes que escuchar. Por más que te quieras vender como el león de la política, ¿no? De manera astuta y payasesca, pero es un mensaje que no se puede ignorar. La gran pregunta, Eric, es seguir respondiendo con detenciones, maltrato, garrote, o definitivamente abrir los ojos, porque deberá saber el señor Javier Milei que esto evidentemente se puede salir de control. Lo que ha pasado esta semana, Eric, ha sido histórico. Y ha sido tan histórico que se ha hablado en Perú, que casi nunca se habla de política internacional. Yo escuchaba medios locales hablando de esto, imagínate, para que te hagas una idea. Se hablaba de esto, no se habló de esto hace unas semanas, ¿no? Digamos, la manifestación de hace algunos meses también fue contundente, pero la de esta semana ha traspasado fronteras, Eric. Es que, en el fondo, entre nosotros no hay fronteras. Los problemas de Perú son nuestros problemas. Los problemas de Brasil son nuestros problemas. Los problemas de toda nuestra América son nuestros problemas. Y además, solo los podemos resolver si lo hacemos todos juntos. Porque si cada cual trata de hacerlo de su lugar chiquito, jamás los vamos a resolver y le vamos a hacer el favor a los imperialismos de turno que quieran conquistarnos. Eso por una parte. Por la otra, es fundamental entender que por razones históricas, y desde 1918 en la Argentina existe la libertad de cátedra. Es decir, que uno cuando va a la universidad puede elegir a un liberal, a un keynesiano, a una persona más socialista, etcétera, cuando va a inscribirse. Es decir, el adoctrinamiento que plantea Milei no es tal en tanto y en cuanto el adoctrinamiento, como él lo percibe, no es nada más que orientaciones filosóficas o seguir las convicciones que uno tiene. Lo que pasa es que, Enzo, tú puedes creer en Dios o no creer en Dios. Yo puedo creer en Dios o no creer en Dios. Podemos creer en otro Dios, podemos creer en el Dios del judaísmo, podemos creer en el Dios musulmán, podemos creer en Buda, pero esas son creencias religiosas. Lo que hace Milei es introducir la mecánica religiosa dentro de lo político.
Entonces, toda la política es corrupta. Yo soy el único que manda. Yo soy Moisés. Bueno, él se compara a Moisés. Ahora podemos develar cuál es el principal consejero de Javier Milei, que es su perro Conan, con el cual él habla mediante una medium, que es su hermana. Entonces, habla con el perro y evidentemente el perro, bueno, está muerto, pobrecito, pero bueno, el perro le dice cosas y entonces él actúa acorde al perro y ya directamente superamos a Borges, a Edgar Allan Poe, ya directamente estamos en el terror cósmico de Lovecraft, ¿no? Estamos en el mundo donde no es lo real maravilloso de nuestros grandes escritores, sino es lo real pesadillesco. Una persona que dice que habla con su perro muerto, que cree que es Moisés, que en su discurso dice que hay que hacer sacrificios, pero que pasaremos el desierto como el pueblo elegido, que adopta hipótesis de conflicto que no hacen a la realidad argentina, como la alianza con Israel o con el Reino Unido que ocupa nuestras Malvinas, o con Estados Unidos, que no le aporta absolutamente nada a la Argentina, salvo sangre, sudor y lágrimas. Entonces, esta situación contra natura solo es explicable para Milei dentro de un esquema psicótico religioso, si queremos, donde la religión viene a reemplazar los argumentos. Toda política es mala, toda política es corrupta, todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Hay que auditar las universidades, que ya están auditadas. Es decir, propone un discurso político para personas que jamás se interesaron en la política, pero propone un discurso culpabilizador. La culpa es de los extranjeros, la culpa es de los políticos, la culpa es de los sindicalistas. Es decir, es exactamente el mismo funcionamiento del fascismo italiano, que la culpa de los trabajadores, o del nazismo, la culpa de los judíos. Es decir, busca un chivo emisario, le echa todas las culpas y todo irá bien conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy Moisés. Bueno, no, no es así. Digo, la literalidad de las expresiones de Milei demuestran que es incapaz de la metáfora o de tomar una imagen. No, él toma las Sagradas Escrituras como si lo que se dijera ahí es lo real. Y estamos hablando de libros que se escribieron hace mucho tiempo por personas que hoy pueden servir de inspiración para sacar lo mejor de nosotros, como predica el Papa Francisco, pero no hay diferencia entre el significante y el significado. Para Milei, con perdón, la palabra perro ladra. Porque si yo te digo, Enzo, ¿qué es un perro? Y un perro tiene 4 patas, tiene cola, ladra. Bueno, es lo mismo que un chien en francés o que un kelp en árabe o un dog en inglés, pero hay un significante y un significado. No, para Milei la palabra perro ladra y es Conan. Entonces, ¿cómo ir frente a una revelación divina? Entonces, todo está permitido, no hay argumento político que se resista. Y acá quisiera evocar a Emmanuel Todd, que escribió un muy buen libro que se llama La derrota de Occidente, en francés, que fue publicado en enero del 24. Lo que nosotros enfrentamos, vos, yo, todos los que estamos en la modernidad política, es la llegada del nihilismo hacia las leyes. No importa la Constitución, no importa las leyes, simplemente es el acto del príncipe, o el acto abusivo, o la razón de mercado, no la de Estado, la razón de mercado que debe imponerse sobre todo. Y creo que nosotros, como herederos de la Ilustración europea y de nuestra propia historia independentista, tenemos que resistir a ese avance de la barbarie. No hay otro modo de llamarle. Si las cosas se van a explicar porque un perro muerto dice esto o lo otro, es tan racional como pensar que el mercado se equilibra automáticamente solo. El perro muerto. En fin, es que en verdad, Eric, justo lo conversaba hace unos días con Daniel De Vita, que es un invitado al que normalmente tenemos en Prensa Alternativa. ¿Sí? Uno no sabe
¿Cuál será la próxima noticia? ¿Cuál será el próximo tema que vincule a la Argentina? Lo de esta semana, creo yo, ha sido positivo, sí. Sí. La respuesta del pueblo, desde luego, desde esa perspectiva, pero si hablamos de las políticas, de las ideas, de los proyectos enfermizos que tiene Javier Milei, parece que estamos en una sitcom, ¿no? O sea, hasta diría más lejos, me voy más lejos, parece ciencia ficción esto. Es impresionante. Sí. Pero desde luego, Eric, desde luego, Es. yo insisto, creo que la respuesta de la gente ha sido algo imposible de ocultar. Y la pregunta es, que todos nos hacemos, ¿esto llevará tal vez a que quienes están en el entorno de Javier Milei vayan pensando ya en agilizar su salida? Porque para mí, Eso, insistimos, sí, Enzo, no es un partido político, no es una agrupación política como nosotros la conocemos, es una secta. la Entonces hay secta. que adorar a Jim Jones, ¿no? El de Guyana. Bueno, la Argentina está en esa situación. Vos decías recién, todas las mañanas, ¿qué va a pasar? Y nosotros todas las mañanas nos despertamos diciendo, Dios mío, ¿qué va a pasar hoy? ¿Le va a sacar más impuestos a los ricos? ¿Le va a poner más impuestos a los pobres? ¿Va a sacar mayores derechos? ¿Va a cerrar el Parlamento? Digo, estamos en un filo de la navaja muy estrecho, muy, muy peligroso. La respuesta popular está muy buena, pero si no hay una clase dirigente política o grupos dirigentes de la política que contengan y conduzcan esa bronca, ese enojo, se va a agotar en sí mismo. Así Buen que punto. No, es un buen tenemos punto. que... Es válido. El pueblo Es válido. ha hablado. ¿Estaremos a la altura de las circunstancias? Esa es una buena pregunta. Es una pregunta, Eric, porque desde luego insistimos, la llegada de Javier Milei, entre otras cosas, también tiene que ver con una posición, una mirada de parte de la ciudadanía, desde luego. Pero entendemos, ha habido este trago amargo debería significar una lección de aquí a futuro, a lo que se le viene a la Argentina, que esperemos, yo estoy seguro, no va a ser tarde, estoy seguro que esta situación cambiará, esperemos, la respuesta estará en la ciudadanía, pero como tú mencionas también, Eric, en los líderes, en aquellos que puedan representar Sí. ese enojo, Está, pero que también esa aspiración a ser un hay un sí. quiebre, Enzo, hay un quiebre absoluto en el sistema de representaciones en Argentina. 800.000 personas en la ciudad de Buenos Aires nada más y ni un vidrio roto. Y al otro día, a los 2 días, el Parlamento tenía que hablar del financiamiento de la educación y no se pudo. Entonces está el quiebre que hay entre lo real y lo formal, que alguno habrá que equilibrar. Y eso siempre se hace en general de modos violentos. Ok, entiendo ese punto. En fin, Eric, ha sido una conversación muy rica. Yo valoro mucho tu tiempo y te invito, por favor, a que nos des una reflexión Uf, sobre todo esta última parte, dejando de lado el tema Europa, porque, insisto, yo creo que hay mucho interés de parte de nuestro público con la realidad de América Latina, hablando de este segundo bloque, de lo que hemos conversado directamente de este personaje bueno, Javier Milei. ¿Qué reflexión nos darías, Eric, al respecto? y Sé la que es duro. primera es que a Javier Milei no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie, nunca. Estimado Enzo y agradecido siempre por la deferencia que tienen conmigo. Quisiera recordar que la Argentina, que hoy está capturada por una secta, no siempre fue así. Mi abuelo era hijo de un carpintero, pero llegó a ser presidente de la Universidad Nacional de La Plata y embajador, también fue diputado. El segundo de mi abuelo era un guatemalteco, pedagogo, que se convirtió en el primer presidente constitucional de Guatemala y encabezó la lucha contra el United Fruit hizo la reforma agraria, Juan José Arévalo. Y yo me pregunto, si los xenófobos y los racistas y los fascistas de la Argentina quieren echar a tantos hermanos de la patria grande, ¿con cuántos Arévalos nos quedaríamos menos? Bueno, el padre, el actual presidente de Guatemala, se ha dicho de paso. Eso fue gracias a la reforma universitaria de 1918 que empezó en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Y al manifiesto eliminar dice, el corazón no nos engaña.
estamos pisando una revolución, estamos viviendo una hora americana. Ese es nuestro espacio de pensamiento y de acción, nuestra América. Muy agradecido con esas palabras y por supuesto con tu gentileza, tu presencia en Prensa Oh, Alternativa, que nuestro público ya lo valora mucho. Y gracias. a nuestra audiencia, si es que aún no están suscritos a Prensa Alternativa, si es que es primera vez que ven este contenido, no se olviden por favor suscribirse, que es totalmente gratis, comentar, compartir, que es una herramienta valiosísima, ¿no? Cuando usted comente, comparte y no solamente visualice el video, que también es válido, ayuda a que este contenido llegue a mucha más gente, ¿sí? Así que no se olviden ser activos en esta pelea que tenemos diariamente de este espacio. Eric, nuevamente muy agradecido contigo, con tus palabras, A con ustedes. ese conocimiento que nos das en cada conversación que tenemos, que estoy seguro seguirán habiendo más conversaciones, Eric, y esperemos con temas más felices, que es el sueño que tenemos, ¿sí? También, algún Sí, día también bailaremos en nuestras calles. sí, estoy segurísimo, Eric, que va a ser así. Nos despedimos entonces hasta una próxima oportunidad, querido público. Prensa Alternativa, ya lo saben, suscríbanse que es totalmente gratis. Hasta pronto.